Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Finalmente llegamos a la última clase, a terminar con la cursada y con un tema bastante trascendental en nuestra historia, bastante crítico, que invita a reflexionar y a repensar nuestra Argentina, cómo es el tema de la violación de los derechos humanos y el caso fundamental y particular de la última dictadura cívico-militar de 1976, que duró hasta 1983. ¿No? Hicimos todo este recorrido a lo largo de estos meses, partiendo de conceptos básicos, importantes, fundamentales, como eran el Estado, la nación, el gobierno, la democracia. Vimos cómo llegamos a la forma republicana, cómo se estableció una constitución, las disputas, las luchas internas que conllevó establecer, sancionar la Carta Magna, la Carta Fundamental. Analizamos nuestra propia constitución, vimos que la forma de gobierno era representativa, republicana y federal. Luego estuvimos analizando qué son los derechos humanos, ¿no? Con sus características, con la clasificación en diferentes generaciones, para poder cerrar la cursada con el caso más importante de violación de derechos humanos, como fue el autodenominado proceso de reorganización nacional. Proceso de reorganización nacional que comenzó el 24 de marzo de 1976, se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. Fue durante 8 años que vivimos con la democracia suspendida, derogada, eliminada, y el poder, el gobierno, lo accedieron las fuerzas militares, donde se estableció una junta de gobierno, donde cada fuerza militar, un miembro de la Fuerza Aérea, un miembro de la Marina, un miembro del Ejército, es decir, un miembro de cada fuerza militar, de la Fuerza Armada, conformaban lo que era una junta de gobierno. Este gobierno de facto, este gobierno dictatorial, no constitucional, no democrático, se mantuvo 8 años en el poder. Hicieron un golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón, derrocaron un gobierno elegido democráticamente, que tenía sus problemas, sus internas, pero que nada justifica el accionar de una fuerza que no es elegida por el pueblo, ¿no? Un poco para entender cuál era la razón de la actividad sobre los tres poderes, ¿no? Y ver cómo a lo largo de aproximadamente 100 años, de 1880 a 1983, la inestabilidad política fue la constante. Se alternaron gobiernos democráticos con gobiernos dictatoriales, con gobiernos que se mantenían en el poder gracias al fraude, con gobiernos que eran elegidos pero con un partido mayoritario proscripto, ¿no? Estamos hablando de que de 1955 hasta 1973 el partido que tenía mayor cantidad de partidarios, de votantes, que era el peronismo, estuvo proscripto, no se podía presentar a elecciones. Eso también altera la vida democrática de un país. Entonces, todos estos condimentos que vemos tienen su frutilla del postre en 1976, con este golpe que va a ser diferente a los anteriores. En ese cuadrito y en la actividad que les di en su momento,
veíamos cómo se alternaban estos gobiernos y que había habido golpes de Estado, que había habido gobiernos de facto, pero bueno, este gobierno de facto de 1976, el autodenominado proceso, va a tener una particularidad, va a ser distinto y por eso se le aplica el nombre de terrorismo de Estado, o mejor dicho, un Estado terrorista, ¿no? Un Estado terrorista que aplicaba la violencia y el terror sobre la población, fundamentalmente sobre aquellos que eran considerados, entre comillas, subversivos, por pensar diferente, por formar parte de alguna organización política, sindical, estudiantil, social, y es un Estado terrorista porque también no solo aplicó la violencia del terror, secuestrando, torturando y asesinando, sino también porque aplicó políticas de campos de concentración, de centros clandestinos de detención, como hicieran 30 años atrás el régimen nazi, ¿no? El régimen de Hitler en Alemania, en la Alemania de los 30 y 40, sobre todo en los 40. Lo paradójico de este momento histórico es que quien debe proteger y velar por que se cumplan y se garanticen los derechos de los ciudadanos es el Estado. Bueno, en este caso fue el propio Estado quien vulneró los derechos y los violó sistemáticamente, ¿no? Cometió crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significan crímenes de lesa humanidad? Crímenes que atentan contra la humanidad de las personas. Llegamos a 1976 con estos vaivenes en la política de golpes de Estado, democracias, muy pocos años de democracia, golpe de Estado nuevamente, gobiernos semidemocráticos, proscripciones a partidos mayoritarios, la violencia que empieza a emerger desde abajo, las organizaciones guerrilleras, los grupos paramilitares y paraestatales desde la derecha del arco político, ¿no? Llegamos a un clima de violencia que todo devenía de una falta de desarrollo, de continuidad del sistema democrático, lo cual no justifica para nada el accionar de las Fuerzas Armadas, sino que explican por qué se llega hasta ese punto y cuál es la concepción que va a tener sobre este desorden, para decirlo de una manera, sobre este clima social de efervescencia, de rebeldía, que reinaba en la sociedad. La solución va a ser de las peores que se puedan establecer. La represión fue muy dura, violaron sistemáticamente los derechos consagrados en las convenciones internacionales de derechos humanos, suspendieron la Constitución Nacional, suspendieron el Congreso, suspendieron los partidos políticos, suspendieron los sindicatos, obviamente las elecciones. Es decir, que todo lo que vimos hasta el momento de lo que era el funcionamiento de una democracia, con la división de poderes, con una constitución, con elecciones periódicas, con respeto hacia el federalismo, todo eso se vería interrumpido y totalmente suspendido por el régimen militar. Es importante destacar que todo golpe de Estado tiene un componente civil, es decir, que tiene una complicidad y una participación por parte de un sector de la sociedad. Después hay que identificar qué sectores de esa sociedad participaron evidentemente del golpe, participaron evidentemente del gobierno, de facto. Pero no es que las Fuerzas Armadas por sí solas, más allá de entenderse y de comprenderse y de autopercibirse como las que debían defender la nación, las autoproclamadas
encargadas de poner el orden, de restablecer el orden en el país. Las Fuerzas Armadas no actúan por su propia cuenta. Siempre hay sectores de la sociedad que interpelan y que buscan que intervengan esas Fuerzas Armadas con, obviamente, unos claros intereses por detrás, unos intereses económicos, políticos, sociales. Esta represión sistemática, estos crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, este estado terrorista de aplicación del terror sobre la población, implicó, ¿no?, que se prohibiera y se reprimiera toda manifestación política, cultural o de otra índole que fuera considerada una amenaza para el orden, ¿no? No se podía manifestar en la calle. Quizás la única excepción fue el Mundial de 1978, ¿no? Siempre controlada esa manifestación, esta salida de la gente a la calle, en un contexto que claramente querían favorecer, digamos, o aprovecharse de ese triunfo en el Mundial. Después, también no solo fueron las manifestaciones callejeras o las manifestaciones públicas, políticas culturales, económicas, sociales, también se prohibieron manifestaciones artísticas, hubo listas negras de canciones y de libros que fueron prohibidos, se los persiguieron a muchos cantantes, a muchos actrices, actores, intérpretes. No había libertad de expresión, claramente, aquel o aquella que osara en expresar una opinión crítica hacia el gobierno. Sin ir más lejos, tenemos la carta de Rodolfo Walsh al cumplimiento del primer año del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1977, un año después de que se consumara el golpe de Estado en el 76. Rodolfo Walsh escribió una carta denunciando todas las atrocidades que estaba cometiendo la junta militar. Eso le valdría la vida a Rodolfo Walsh, que a los pocos días sería secuestrado y asesinado por las fuerzas de seguridad. No, todas estas expresiones culturales iban a ser consideradas peligrosas para la dictadura, ¿no? Todo aquello que no cumpliera con el canon, no estableciera, no dijera, no expresara lo que pensaban los militares, era considerado peligroso, subversivo y por lo tanto debía erradicarse, ¿no? No había posibilidad de disidencia, no había posibilidad de crítica, no había posibilidad de una oposición fuerte, real. Tampoco se podían hacer reuniones públicas ni manifestaciones, se prohibieron fiestas festivas como los carnavales y otros festejos en la vía pública. Es decir, que el clima de represión en todos los niveles, en todos los ámbitos, en el ámbito de la escuela, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la casa misma, fue muy fuerte y dejó muchas huellas y muchas marcas en la sociedad, este proceso de reorganización nacional. Otro de los conceptos importantes a marcar en este proceso histórico que abarca del 76 a 1983 es el concepto de genocidio. Estamos hablando de que tenemos un Estado terrorista o un terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, un Estado que aplica el terror sobre su propia población. Dijimos que tenemos crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad, contra la humanidad de las personas, ¿no?, que atentan la humanidad de las personas. Tenemos un concepto también importante que es el genocidio. El genocidio es un concepto que habla de matanza, que en realidad la Convención de las Naciones Unidas va a hablar de genocidio, va a hablar de prevención y sanción del delito de genocidio en 1948, y va a escribir en su artículo segundo, esto después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, después de lo que significó el nazismo y sus campos de concentración,
lo que se denomina el Holocausto judío, aunque en realidad en los campos de concentración nazis había judíos, había disidentes sexuales, había gitanos, es decir, también aquellos que no encajaran en el canon y en el formato que establecían los nazis debían ser erradicados. Ahí quizás con un componente más fuerte aún, que era la idea de la superioridad racial, ¿no? De la pureza de la sangre, de la superioridad de la raza, etc. Acá no, acá tenía otro componente, el subversivo. El que iba al campo de concentración era aquel que era considerado un ser peligroso por no respetar las reglas que establecían el orden de los militares, ¿no? Aquellos que buscaban un tipo de sociedad totalmente diferente a través de lazos de solidaridad, lazos de compromiso social, aquellos que se reunían y organizaban en un sindicato, o sea, es decir, los colectivos, aquellos que se reunían y militaban en los barrios, incluso los curas villeros fueron también fuertemente perseguidos. Todo aquello que implicara un trabajo de lazo social, de pensar en el prójimo, iba a ser visto como subversivo y obviamente debía desintegrarse y eliminarse. Como les decía, el genocidio, se entiende que es genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. El genocidio implica matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de miembros de un grupo al cual se quiere acallar o matar, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de ese grupo, traslado por las fuerzas de niños de un grupo a otro. Todos estos componentes son los que hacen un genocidio. ¿Por qué se habla de genocidio en la Argentina? Lo va a hablar, y el cuadernillo lo explica muy bien, un especialista que es Daniel Feinstein. Como vemos, el genocidio implica la intención de destruir total o parcialmente a un grupo dentro de una sociedad, ¿no? Puede ser a través de la matanza directa, puede ser a través del ataque físico o mental sobre ese grupo, puede ser el someterlos a condiciones de existencia paupérrimas que los lleve a desmoralizar y a que vayan muriendo en el camino. Pueden ser destinadas a evitar que nazcan y se reproduzcan en el seno de ese grupo, o tomar los niños por la fuerza y separarlos de ese grupo para que también no siga desarrollándose y creciendo ese grupo. Hay diferentes casos de genocidio, ¿no? Tenemos el genocidio turco hacia los armenios, que está estipulado en una larga caminata que realizaron las fuerzas turco-otomanas sobre la población armenia, caminatas de kilómetros sin ningún tipo de comida, de bebida, y eso derivó en la matanza de millones de armenios. Ese es un tipo de genocidio, ¿no? Tenemos el genocidio establecido por los nazis, claramente, que atacaban a disidencias sexuales, a gitanos y a judíos, seguramente. Y tenemos el genocidio argentino. En general, el genocidio se llega a través de una etapa. Primero se los estigmatiza, ¿sí? Primero se los establece como un grupo separado, ¿no? Es decir, estos son inferiores, o son peligrosos, o son subversivos. Luego se los puede atacar, se les puede atacar físicamente o mentalmente, se los aparta de esa sociedad, se los puede poner en condiciones de existencia miserables. Y el último paso es el genocidio, ¿no? El genocidio ya implica la matanza directa sobre las personas. ¿Por qué decimos que es un genocidio en la Argentina, no? Porque Feyerstein va a decir que hay un aniquilamiento sistemático de un grupo de la población argentina. No solo es la aniquilación física de un grupo, sino también que el genocidio implica
la destrucción de las relaciones sociales, ¿no? Si vos tenés una sociedad que establece relaciones sociales, ¿no? Entre diferentes grupos, entre diferentes sectores, entre diferentes clases, al atacar a un sector de la sociedad, estás alterando las relaciones sociales de toda la sociedad, ¿no? Es imposible atacar a una parte de la sociedad sin que la otra parte no sienta ese ataque, digamos, no se resienta ni tenga efectos sobre el resto de la población. La dictadura se propuso aniquilar una cantidad de personas muy superior a lo que eran los miembros de las organizaciones armadas de izquierda, contra los guerrilleros. Si el ataque hubiera sido contra los guerrilleros, no hubiéramos tenido 30.000 desaparecidos. Eran mucho menos las cantidades de personas que formaban parte de las organizaciones armadas, ¿no? Un poco para romper con esa lógica de que vinieron a extirpar ese mal que eran las organizaciones guerrilleras, las organizaciones armadas, subversivas. No, vamos a ver que vinieron a destruir las relaciones sociales, a reconfigurar y a reorganizar, ¿no? En esa reorganización, el proceso, ellos mismos se autodenominan proceso de reorganización nacional. Es decir, que viene a reorganizar a toda la nación, no una parte. Y en esa reorganización nacional llevaron a cabo un genocidio, es decir, el asesinato y la desaparición de 30.000 personas. Estimadas, pueden ser aún más. Todavía son cifras que a medida que se va investigando pueden ir ampliándose con el paso del tiempo. Es decir, que vinieron a destruir relaciones sociales, vinieron a cambiar totalmente la forma en que se relacionaba la sociedad, ¿no? Entre sí, ¿no? Las personas entre sí. Por eso atacaron a personas que hacían prácticas de articulación social, de solidaridad, que se metían en los barrios, en los centros de estudiantes, en los sindicatos, en los partidos políticos. Es decir, que tenían un activismo o una militancia que buscaban una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, más cooperativa, más colectiva. Y no solo vinieron a atacar a las organizaciones guerrilleras, como dicen los militares, o como decían los militares. ¿No? También porque luego, más adelante, con el informe del Nunca Más, el libro conocido de la Comisión Nacional de Periodistas, la CONADEP, que saldría en 1984, ya con el gobierno de Alfonsín, con la democracia que vuelve a ser restaurada, se plantea una teoría de los dos demonios, ¿no? Como que había había un extremismo, un demonio que era la izquierda extremista y había un demonio que era la extrema derecha, que vinieron los militares a exterminar, digamos, ¿no? El golpe militar vino a exterminar ese demonios, y que el error de los militares fue haber utilizado los métodos no convencionales o haberse pasado de la raya en los métodos aplicados. No. Esa es una teoría de los dos demonios que equipara las organizaciones armadas, guerrilleras, organizaciones de izquierda, con el poder del Estado, ¿no? Vamos a ver que un poder del Estado, con las fuerzas armadas, con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas policiales, aplicando todo su rigor, todo su poder, toda su violencia contra la población civil, más allá, ¿no? Abarcando un conjunto que era más grande que el de las organizaciones armadas, eso constituye un genocidio, constituye crímenes de lesa humanidad. Y ahí es interesante ver en el cuadernillo cómo se muestran los porcentajes según la edad, los porcentajes de personas desaparecidas según la edad y según la profesión o la ocupación. Y es para destacar que el 58% aproximadamente de las personas desaparecidas están dentro del rango de entre 20 y 30 años, ¿no? Es toda una generación, una juventud que
soñaba con una sociedad más justa, más igualitaria. Pensemos que venimos de la década de los 60 y de los 70, en las cuales se veía o se pensaba que la revolución estaba ahí nomás, que se podía establecer un mundo mejor, que se podía terminar con el capitalismo, etc., ¿no? Entonces, toda una generación que va de los 20 a los 30 fueron el ataque principal del Estado terrorista, del terrorismo de Estado. Y si lo agrandamos aún más, el 80% va de 16 años a 35. Es decir, a jóvenes, a adolescentes, partimos de los 16 años como un adolescente y llegamos a los 35 años, es decir, en esas 2 décadas, de 16 a 35, está el grueso de los desaparecidos, ¿no? Marcando que era la juventud, aquellos que tenían ideales, que tenían sueños, que pensaban que se podía construir una sociedad distinta a la que terminaron estableciendo los militares. Todos ellos fueron desaparecidos, perseguidos, asesinados, ¿no? Con toda la represión que implicó los vuelos de la muerte, es decir, que drogaban a prisioneros en campos de concentración o en centros clandestinos de detención y los arrojaban de los aviones en bolsas, en el Río de la Plata. Tenemos el secuestro de bebés, ¿no? La apropiación de bebés, muchos de ellos fueron a parar a familias de los propios militares. Es decir, se usaron un montón bueno, obviamente la tortura, con la picana eléctrica, todo tipo de tortura, de extorsión, de represión, de todo tipo de prácticas terroristas que estos militares habían tomado de la escuela francesa militar, que utilizaba métodos de contrainsurgencia para sus territorios coloniales en África. Todos esos métodos de contrainsurgencia, de contrainsurgentes, ¿no? Que eran métodos para aplacar la insurgencia, los revolucionarios, etc., en África. Todos esos métodos franceses los iban a adoptar las Fuerzas Armadas argentinas. Y el otro punto fundamental, me parece, a marcar, es que el grueso de los desaparecidos eran trabajadores, ¿no? Eran obreros en un 30%, empleados un 18%, docentes en un casi 6%, es decir, estudiantes un 21%, también son números muy, muy claros que muestran lo que vinieron a establecer, ¿no? En 1976 se viene a terminar con la organización de las clases trabajadoras, con una clase trabajadora que estaba movilizada, politizada, que tenía un montón de derechos conquistados, que planteaba otro futuro, y eso es lo que viene a hacer el golpe de 77. Es un golpe directamente a la clase trabajadora, no solo por la cantidad de desaparecidos, sino porque también vino a anular los sindicatos, vino a establecer un modelo económico que claramente destruía la industria, ¿no? La industria era el motor de la economía hasta 1976. Entonces hay un componente de clase muy fuerte, ¿no? Y eso tiene que ver con los sectores económicos que acompañaron el golpe militar. Esos sectores económicos ligados a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, que incluso prestaron sus instalaciones, como Chevrolet, Mercedes-Benz, Ledesma, un montón de fábricas o de empresas que conocemos hoy en día que se hicieron más ricas gracias a este proceso militar, ya que el clima de represión sobre la población les permitió poder ir acaparando e incorporando mayor cantidad de empresas y manejarse sin ningún tipo de plurito, sin ningún tipo de control. Es decir, que tenemos ese otro componente, no solo el ataque a la juventud, sino también el ataque a la clase trabajadora, ya sean obreros, ya sean empleados independientes, ya sean profesionales o sean docentes. Y obviamente a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes que ya venían siendo reprimidos desde la década del 50 y pico, 60.
Y para terminar, les dejo, está la actividad, que es un textito de un escritor que se llama O'Donnell, es eh, un politólogo, sociólogo muy reconocido, que con la idea de esta actividad es poder repensar y reflexionar sobre este momento particular, sobre las secuelas que dejaría la dictadura militar, los desaparecidos, los nietos apropiados, eh, y ese consenso que primó durante buena parte de la década de los 80, aún terminada la dictadura, ese consenso de que había que acabar con la subversión, había que acabar con los terroristas, con los guerrilleros, eh, despolitizándolos y poniéndolos casi que en un mismo plano que la violencia que utilizó el Estado terrorista. Por eso está bueno el texto para repensar esto de los autoritarismos, esto de la represión que implicó la autoridad, la instalación del orden, ¿no? De restaurar el orden, de restaurar la autoridad de la sociedad civil a partir de 1976 y de las huellas que dejaría a futuro. Y obviamente para poder establecer qué cosas quedaron de la dictadura, qué secuelas, qué huellas, qué rasgos de autoritarismo podemos observar. ¿Cuándo termina? O sea, la dictadura termina el 10 de diciembre de 1983, pero ¿cuántas secuelas dejó? ¿No? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas marcas? ¿Cuántas cuestiones? Así que